En este video vamos a ver un ejemplo 2 respecto de un análisis de una función logarítmica ya un poquito más compleja. En este caso, como vemos, recordemos la forma general de una función logarítmica. El valor de k es el número que está multiplicando el logaritmo. Acá tenemos un valor de k valiendo menos 2, ¿sí? Tenemos el polinomio en el que se le está calculando el logaritmo. En este caso, p de x sería x más 2. Como vemos, la m, la pendiente, sigue siendo el valor de m, el valor 1, es decir, un valor de m positivo. Y tenemos una base que es 1/3, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer el análisis completo de esta función. Primeramente, recordemos que lo principal es calcular el dominio. El dominio son los valores que puede tomar la x en la función logarítmica. ¿Qué tenemos que recordar? Que el logaritmo de negativos y de 0 no existe. Habíamos pedido siempre condición que lo que se le calculara al logaritmo, a esta expresión que tiene x, en este caso a x más 2, le tengo que pedir que sea ¿qué? Mayor que 0. Es decir, que para averiguar el dominio voy a tener que pedir ahora que el que tiene que ser mayor que 0 es x más 2. Entonces voy a escribir x más 2 tiene que ser mayor que 0. ¿Para qué? Para que pueda calcular el logaritmo y de ahí despejo la x. La tengo que despejar, tengo que ver qué valores puede tomar la x. ¿Cómo despejo? Y el 2 que está haciendo, sumando, va a pasar restando. 0 menos 2 me queda menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la x tiene que ser mayor que menos 2. ¿Qué quiere decir? Que va del menos 2 hacia el más infinito, sin tomar el menos 2. Es decir, que nuestro dominio va a ser del menos 2 al más infinito. Recordemos que también la función logarítmica tiene asíntota vertical. ¿Dónde tiene la asíntota vertical? Justamente donde el polinomio se hace 0, es decir, donde arranca nuestro dominio, porque cuando se acerca al menos 2, la y se va acercando o al más infinito o al menos infinito. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra asíntota vertical? Va a estar en x igual a menos 2, que es el valor donde esto es igual a 0. Fíjese, donde la x más 2 es igual a 0, es cuando la x vale menos 2. ¿Sí? En ese valor tenemos la asíntota vertical. Habíamos visto la imagen, siempre es todos los reales. Y tenemos que analizar, antes de analizar la ordenada y los ceros o raíces, tenemos que analizar el crecimiento y el decrecimiento. También tenemos que ver que como la m, es decir, el número que acompaña a la x, es un número positivo, ven que no hay un número negativo adelante, entonces tenemos que recordar que nuestra gráfica va a ir de la asíntota, la gráfica va a estar acá, de la asíntota para la derecha. Eso es importante a la hora de graficar, que justamente es desde el menos 2 al más infinito, ¿sí? Lo da el mismo dominio. Ahora bien, tenemos, ¿qué ocurre con el valor de k y con el valor de m? Tenemos el valor de k, que en este caso es negativo. Tenemos un valor de k negativo y un valor de m positivo. Recuerden que habíamos sacado como conclusión que si coinciden los signos de k y de m, en este caso no coinciden, uno es negativo y el otro es positivo, ¿lo ven? La k es negativo y la m es positivo. ¿Qué quiere decir? No coinciden, pero si coincidieran, cuando la a es mayor que 1 crece y cuando la a es menor que 1 decrece. Si no coinciden es al revés. Es decir, que cuando la a sea mayor que 1 decrece y cuando sea menor que 1 crece. Nosotros estamos en este caso una k negativa y una m positiva. Como ven, cuando a es mayor que 1 decrece y cuando a es menor que 1 crece. Entonces, observemos nuestra a. Nuestra a era 1/3. A igual a 1/3, ¿sí? Es 0,3 periódico si lo hacemos en la calculadora. 1 dividido 3 es menor que 1. Conclusión, como dijimos, si es menor que 1, en vez de decrecer, ¿qué hace? Crece. Es lo contrario a esto. Observen acá. K negativa, M positiva. Si la A es menor que 1, ¿qué hace? Crece. Es decir que nosotros tenemos que nuestra función es creciente. ¿En dónde es creciente? Siempre en el dominio. En este caso, del menos 2 al más infinito. Ahí tenemos el crecimiento. Nos falta analizar intersecciones con los ejes y nos falta analizar lo que es positividad, negatividad y gráfica.
¿Cómo son las intersecciones con los ejes? Primero la ordenada al origen, que es el corte con el eje Y, y la X vale 0. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en nuestra fórmula la X por 0. Es decir, en este caso nos quedaría f de 0 es igual a menos 2 por logaritmo en base a 1/3 entre paréntesis de 0 más 2 más 1. Por favor, siempre acá separen en términos, ¿sí? Esto se hace con la calculadora. Primero hacemos 0 más 2 y hacemos f de 0 es igual menos 2 por logaritmo. 0 más 2 me da 2. Recuerdan que esto se hace el logaritmo del argumento. El argumento es 0 más 2 dividido el logaritmo de la base. Y a esto le sumo 1. Es decir, que agarro la calculadora y coloco eso. Coloco menos 2 por log 2 dividido log paréntesis 1/3, y luego cierro paréntesis más 1. Me está dando el corte con el eje Y en 2,26. Es decir, que le voy a poner 2,3, porque como el 6 es mayor que 5, lo voy a aproximar para arriba. Es decir, que en 2,3 tenemos nuestro corte con el eje Y. Conclusión, nuestra ordenada al origen está en el punto x0 y 2,3. Bien, ahora calculamos los ceros o raíces. Recordemos, los ceros o raíces es el corte con el eje X, la que vale 0 es la Y. Es decir, que reemplazamos nuestra Y, que es f de X, por 0 y despejamos ¿quién? La X. Y acá tenemos que tener cuidado con el despeje. Es decir, me queda 0 es igual menos 2 por logaritmo en base a 1/3 de X más 2 más 1. Recordemos que para el logaritmo necesitamos aplicar la definición, pero para aplicar la definición tiene que estar despejado y tiene que estar el logaritmo solo. Cuando digo logaritmo solo es sin este número y sin este número. Conclusión, lo que voy a tener que hacer es despejar. Lo primero que voy a pasar es el más 1, que está sumando, lo voy a pasar restando. Después, todavía me falta pasar el menos 2. ¿Qué está haciendo el menos 2? Multiplicando, ojo acá, pasa dividiendo con el mismo signo, porque el signo es del número 2. La operación es multiplicación, por lo cual pasa dividiendo el menos 2. ¿Sí? Y ahí sí quedó el logaritmo solo en base a 1/3 de X más 2. Igual a 1/2, porque menos por menos me da más y me queda igual a 1/2. Y ahora, recién ahora puedo aplicar la definición. Recordemos cómo era la definición. Logaritmo en base a de un número b es igual a c si se verifica que partiendo de la base elevado a lo que está del otro lado del igual me da el argumento, es decir, lo que se le está aplicando al logaritmo. Partiendo de la base ¿quién es? 1/3. Elevado a lo que está del otro lado del igual. ¿Qué está del otro lado del igual? El 1/2 es igual a al argumento, a lo que se le está aplicando el logaritmo. ¿A quién se le está aplicando el logaritmo? A X más 2. Y de ahí despejo la X. El 2 que está sumando pasa restando. Es decir, que me queda para hacer en la calculadora 1/3 elevado, esto con paréntesis, a la 1/2 menos 2, y eso va a ser el valor de X. Hacemos el cálculo. Paréntesis, 1/3, cierro paréntesis, elevado, entre paréntesis a la 1/2, cierro paréntesis, menos 2. Y me da menos 1,42. Lo voy a poner menos 1,4. ¿Sí? Menos 1,42. Menos 1,4 aproximadamente. Ahí me da el corte con el eje X. Ahora bien, nos falta conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Recordemos que conjunto de positividad es cuando la Y toma valores positivos y conjunto de negatividad cuando la Y toma valores negativos. Y entonces armamos un eje X que tiene nuestro dominio que arrancar ¿en dónde? Nuestro dominio arranca en menos 2, en este caso. Es decir que voy a colocar el menos 2 y nuestra gráfica dijimos que va de la asíntota para la derecha.
Es decir, de menos 2 para este lado. Acá no hay gráfica. Es decir, que arrancamos en menos 2 y tenemos que eliminar ¿a quién? A nuestro 0 raíz, que es menos 1,4. ¿Por qué tenemos que eliminar a nuestro 0 raíz? Porque nuestro 0 raíz, la i vale 0. Y el 0 no se considera ni positivo ni qué, ni negativo, es neutro. Entonces tenemos dos intervalos. Un intervalo que va a ser del menos 2 al menos 1,4 y el otro intervalo que va a ser del menos 1,4 hasta el más infinito. Tomamos un valor de x entre el menos 2 y el menos 1,4, vamos a poner menos 1,5. Y acá tomamos un valor de x que sea mayor que menos 1,4, voy a tomar el 1. ¿Sí? Total, puedo elegir cualquiera. ¿Y qué tengo que hacer? Reemplazando en la fórmula ¿qué? Original. El cálculo lo hago acá arriba, ¿sí? El cálculo sería i es igual a menos 2, recuerden la fórmula, ¿sí? Menos 2 por log en base 1/3, entre paréntesis, ¿quién es el valor de x que elegí? Menos 1,5 al valor de x que le tengo que hacer. Sumar 2, ¿sí? Y después, por fuera, sumar 1. Una opción es hacer primero este cálculo y después hacer menos 2 por log de esto dividido log de 1/3 más 1. ¿Sí? O lo pueden hacer todo directo. Yo ahora lo voy a hacer todo directo. Lo mismo voy a hacer con ¿quién? Con la x valiendo 1. Es decir, en menos 1,5 ahora le pongo 1. 1 más 2 más 1. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer en la calculadora? En la calculadora lo puedo hacer todo directo. Menos 2 por... Recuerden que es log. Primero hago esta. Log, entre paréntesis, menos 1,5 más 2, cierro paréntesis, dividido log de la base, dividido log de 1/3, y luego más 1. Eso me da menos 0,26. Ese sería el valor de i acá, menos 1,26. Nos dio negativo, es conjunto de negatividad. Es lógico porque era creciente, ¿recuerdan? Por lo cual tiene que ir de negatividad ¿a qué? A positividad. Es decir, que este nos tendría que dar, ¿sí? Positivo. No voy a borrar la fórmula, voy a aprovechar que ya está escrita, pero en vez de ponerle menos 1,5, ahora voy a reemplazarlo donde decía menos 1,5, me voy corriendo para atrás, ¿lo ven? Y donde decía menos 1,5, ahora le pongo 1 positivo nada más. Le borro el punto y le borro el signo. Entonces ahí quedó 1 más 2, ¿lo ven? Que era lo que estaba acá. Y esto me da 3. Me da exacto y es igual a 3, conjunto de ¿qué? De positividad. Ya tenemos conjunto de negatividad, tenemos conjunto de positividad, ya vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Armamos un eje X, armamos un eje Y, tomamos una escala de 1 centímetro, 1 unidad. ¿Qué tenemos primero? Nuestra asíntota está en menos 2. ¿Qué quiere decir? Que en menos 2 voy a marcar mi asíntota vertical. Con línea punteada, ¿sí? Va a ser mi asíntota vertical. En la X valiendo menos 2. Después teníamos corte con el eje Y, nos había dado en ser en 2,3. 2,3. Acá tenemos 1, 2, 2,3 estaríamos acá. Ahí me corta el eje Y, ¿sí? En 2,3. Corte con el eje X en menos 1,4. Menos 1,4 está acá. Corte con el eje X menos 1,4. Y después acá había tomado menos 1,5 en X y me dio menos 1,26. ¿Recuerdan? Menos 1,26 es decir que nos da por acá. ¿Sí? Y después cuando habíamos tomado el valor 1 nos dio 3. En 1 nos dio 3. ¿Lo ven?
Entonces, ¿cómo viene la gráfica? La gráfica viene así, se va acercando a la asíntota sin tocarla y después se va. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a ver en el próximo video otro ejemplo, pero ahí sí con un valor de m, con un número que acompaña a la x que sea negativo.